Hola amigos y amigas, buenas noches. Hoy viernes 12 de noviembre del año 2021 presentamos la desnaturalización de los contratos laborales en el sector público. Todas las instituciones públicas celebran contratos con los que van a trabajar en la institución pública para que cumplan diversas funciones y tengan diversas responsabilidades. En la administración pública existen tres regímenes laborales. El régimen laboral del Decreto Legislativo 276, que es la Ley de Bases de Remuneraciones del Sector Público. El Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Y los contratos administrativos de servicios que están establecidos en el Decreto Legislativo 1057, a la que se le ha dado el carácter de indeterminado mediante la Ley 31.131, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 9 de marzo del presente año. Y actualmente está en el Tribunal Constitucional porque el Poder Ejecutivo, cuando era presidente de la República Francisco Sagasti, presentó la demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué sucede? Muchas veces las instituciones públicas celebran contratos, pero no tienen en consideración qué es lo que van a realizar los trabajadores de manera puntual. Y eso ocasiona a que estos contratos se desnaturalicen. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido a lo largo de los años en el servicio de limpieza pública, parques y jardines? Se han realizado contratos de locación de servicios, contratos administrativos de servicios, etc. Y esto ha ocasionado a que el contrato se desnaturalice y los trabajadores realicen los procesos judiciales y el Poder Judicial ordene que éstas sean consideradas como pertenecientes al régimen del Decreto Legislativo 728, tomando en consideración que el artículo 53 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los obreros realizan labores y pertenecen al régimen laboral de la actividad privada. ¿Qué hacen los trabajadores? Una vez que presenten su demanda de reposición, en el caso que sean despedidos, y si se mantienen y están trabajando, presentan la demanda de desnaturalización. En este caso ya el Poder Judicial ordena que se les incorpore en la planilla de obreros y lógicamente la consecuencia es que todos los trabajadores van a requerir a la entidad a que se les otorgue los beneficios laborales que están previstos en el Decreto Legislativo 728. ¿Y esos beneficios laborales cuáles son? Tenemos las gratificaciones del mes de julio, del mes de diciembre, que equivalen a una remuneración. También tenemos desnaturalización en lo que se refiere al Decreto Legislativo 276. Por ejemplo, ¿qué dice el Decreto Legislativo 276? La Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Que todo ingreso tiene que ser por concurso público. Sin embargo, se han producido casos de trabajadores que ingresaron sin concurso,
suscribieron contratos con la institución bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, llegaron al año de servicios y su contrato ya se desnaturalizó por el paso del tiempo, es decir, de un año, porque el decreto o la ley 24041, que había sido derogada pero ha sido restituida, ¿qué establece? Que si los trabajadores han laborado más de un año y un día, o un año, no pueden ser destituidos si no existe procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, en este caso también se desnaturaliza el contrato que suscribieron porque ya se convierte en indeterminado, teniendo en consideración que al régimen laboral 276 se ingresa por concurso público, pero esta no se ha dado en muchas ocasiones y por el paso del tiempo ya los contratos se desnaturalizaron, se convirtieron en indeterminados. Incluso ya los trabajadores han sido nombrados. Por ejemplo, hemos tenido leyes en diferentes ocasiones. La última disposición que existió se dio el año 2020, que estableció como plazo máximo el 31 de julio para emitir las resoluciones de nombramiento, y ya existen trabajadores que ingresaron sin concurso. Por el paso de un año, su contrato se convirtió en indeterminado, se desnaturalizó. Estuvieron más de 3 años, cumplieron con el requisito que dieron las últimas disposiciones, que decían 3 años realizando labores permanentes, ya es nombrado. Y la consecuencia es que las instituciones públicas han emitido las resoluciones de nombramiento. Tenemos diferentes supuestos de desnaturalización, además de los que he mencionado. Por ejemplo, se da la desnaturalización cuando no se especifica con claridad cuál es el objeto de la contratación, o cuando se realiza cosas diferentes a la contratación, o se da órdenes que se realicen otras actividades. Otro ejemplo de desnaturalización. Por ejemplo, hay un trabajador que ha sido contratado vía contrato administrativo de servicios CAS para que realice labores en una institución pública. Hablemos de una municipalidad. Y de pronto se dan cuenta que este trabajador o trabajadora conoce muy bien los trabajos de almacén. Tiene experiencia en controlar bien las salidas y entradas de materiales, conocen bien los tareajes y dicen, a ver, a la trabajadora X la pasamos a la obra que se está ejecutando en el sector tal, donde están ejecutando un pavimentado. La pasan a esta trabajadora y ella realiza trabajos de almacén. En este caso, ¿qué está haciendo? Está haciendo labores que corresponden al Decreto Legislativo 728. En este caso, se desnaturaliza el contrato. Y esta trabajadora que estaba con CAS ya pasa al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 y se hará acreedora, una vez desnaturalizado su contrato, a los beneficios que se otorga en el Decreto Legislativo 728. Otro ejemplo. Contratan a un servidor para que realice, o a una persona, contratan a una persona para que realice trabajos de locación de servicios, es decir, trabajos puntuales. Pongamos el ejemplo. La Oficina del Registro Civil
requiere un especialista en pasar todas las actas de nacimiento, las actas de matrimonio. Hay cientos de libros, los antiguos, entonces dicen, ya vamos a contratar con locación de servicios para que haga todo este trabajo. Y esa persona está desempeñando, trabajando, y de pronto al jefe de registro civil se le ocurre preguntar y le dice, además tú de realizar esos trabajos, ¿qué conoces? Y él dice, yo tengo capacitaciones en registro civil, conozco este tema. Y justos esos días, uno de los especialistas en registro civil sale de vacaciones y por casualidades de la vida sufre un accidente, solicita licencia por salud y le dicen a esta persona, ¿sabes qué? En tanto regrese la otra persona, tú puedes hacer estas labores porque tú conoces muy bien. Esa persona acepta y empieza a hacer labores que corresponden al registro civil que están establecidas en el Manual de Organización y Funciones de la Oficina del Registro Civil. En ese caso, fíjense, estaba haciendo un contrato específico y de pronto se producen estas situaciones y hace ese trabajo y hace sus informes, da cuenta, le pagan por esos motivos. También en ese caso se desnaturaliza el contrato porque estaba haciendo labores de locación de servicios que están previstas en el Código Civil, pero de pronto surgió labores administrativas. En ese caso también se desnaturaliza el contrato. Ahora, sobre estos casos existen jurisprudencias del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia de la República. Es más, existen plenos laborales nacionales, plenos laborales de la Corte Suprema de Justicia de la República. De manera que no existe alternativa para la institución de salir victorioso en los procesos judiciales que interponen los trabajadores. Y eso no es pues reciente. Estas desnaturalizaciones se dan desde hace muchísimos años, sino que ahora ya se ha masificado. ¿Por qué? Porque hace muchos años pocos conocían la norma, no sabían. Por ejemplo, yo tengo casos de municipalidades, llegaban a trabajar cientos de trabajadores y esos cientos de trabajadores culminaba la gestión del alcalde con el que ingresaron y todos se iban. Nadie sabía que ya sus contratos se habían desnaturalizado por el paso del tiempo. Viene otra gestión y encontraban plazas libres. ¿Y qué hacían? Contrataban directo, sin concurso, ya, trabajen, tú te vas a registro civil, tú te vas a desarrollo económico, tú te vas a acceso al mercado, tú te vas a desarrollo urbano, tú te vas a desarrollo social, tú te vas a servicios públicos, tú te vas a rentas, tú te vas a obras, etc. Copaban todo y estaban trabajando, les renovaban los contratos, les renovaban. Ya estaba terminando la gestión del alcalde, viene el otro alcalde y ellos dicen, no, nosotros hemos trabajado durante los 4 años y nos han pagado bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276. En consecuencia, nuestros contratos ya son indeterminados porque están amparados por el Decreto Legislativo 276 y específicamente por la Ley 24041, que establece con claridad que los contratos que se hayan realizado y hayan superado el año, los trabajadores no pueden ser cesados ni destituidos previo procedimiento administrativo disciplinario. Y si un trabajador
ha desempeñado cumpliendo estrictamente todos los encargos que le dieron en la institución pública, simplemente no tendrá consecuencias. ¿Por qué? Porque cumplió con todo, entonces no hay forma de retirarlo, ¿no? Ahora, si este trabajador cometió faltas disciplinarias, por ejemplo, se le perdieron expedientes, no resolvió dentro de los plazos, ocasionó que se produzcan silencios positivos, etc. En ese caso sí, pues le inician el procedimiento administrativo disciplinario y lo destituyen o le dan una sanción, ¿no? Pero si el trabajador cumple estrictamente todas las funciones, no existe ninguna forma de retirarlo del trabajo. Otros ejemplos. En el caso de los trabajadores CAS, cuando realizan labores que están previstas en otros regímenes laborales, ¿no? Como les decía, en el decreto legislativo 728, por ejemplo, está un trabajador con contrato administrativo de servicios realizando labores administrativas en cumplimiento de su contrato y dicen, a ver, tú tienes, de acuerdo a tu currículum, experiencia en seguridad ciudadana. Y mientras logremos concretar un contrato con un especialista en seguridad ciudadana, tú vas a seguridad ciudadana y vas a hacer labores de seguridad ciudadana. En ese caso también se desnaturaliza el contrato. ¿Por qué? Porque conforme a lo que está establecido en los plenos jurisdiccionales, los trabajos de seguridad ciudadana se consideran como trabajos que están dentro del decreto legislativo 728. En ese caso, ese contrato también se desnaturaliza. Y cuando se desnaturaliza, lógicamente que el servidor puede solicitar, estando trabajando, la desnaturalización de su contrato, o cuando lo retiren, pide la reposición, igualmente la desnaturalización o invalidez del contrato, y la consecuencia es que el Poder Judicial va a ordenar que este trabajador pase a planillas del decreto legislativo 728. Entonces, esos son los casos de desnaturalización de los contratos. Ahora muchos me preguntan, yo tengo los documentos, tengo las pruebas que acreditan que mi contrato se ha desnaturalizado. ¿Qué hago? Entonces, se procede de acuerdo a lo que está establecido en la Ley Procesal del Trabajo, en la Ley 29.497. ¿Y cuáles son los requisitos? Presentas tus contratos de locación de servicios o tus órdenes de pago o de servicio, y luego presentas los trabajos que realizaste de manera administrativa, o presentas tus contratos administrativos de servicios y luego los documentos que acreditan que has laborado, en el ejemplo que les daba, ¿no? En almacén, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso se presenta en la demanda, en el proceso ordinario laboral. Ya cuando está en el proceso ordinario laboral, el juez admite la demanda, corre traslado a la institución y se presentan las siguientes audiencias. La audiencia de conciliación. El juez le dice al procurador de la entidad demandada, aquí tenemos al demandante y está pidiendo que se le considere en el régimen laboral del decreto legislativo 728. ¿Tú estás de acuerdo? Para ya zanjar este proceso, concilian, y el compromiso será que tú vas a hacer las gestiones para que le hagan un contrato bajo el régimen laboral del decreto legislativo 728. El procurador dirá, pues, no tengo autorización, no acepto esta conciliación o esa fórmula conciliatoria que usted, señor juez, está proponiendo. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? El juez laboral fija
día y hora en esa audiencia de conciliación para que se lleve adelante la audiencia de juzgamiento. En la audiencia de juzgamiento se presentan los sustentos de ambas partes, de la parte demandante y de la parte demandada. La parte demandante sustentará la demanda presentada y dirá: señor juez, he presentado la demanda porque considero que se ha dado la desnaturalización de mi contrato. Yo estaba trabajando con locaciones de servicios, haciendo trabajos específicos y me dieron otras tareas que yo acepté, incluso he hecho informes. Todo eso demuestra que se ha dado la desnaturalización. El procurador a su turno hará la defensa de la institución pública y dirá que no es cierto, que solamente se ha abocado a los contratos de locación de servicios, a esas tareas específicas que se le ha dado, no hay más. Entonces, el juez evalúa los medios probatorios presentados por ambas partes, escucha los alegatos de ambas partes y señala día y hora para emitir la sentencia. Y lo bueno de la Ley Procesal del Trabajo es que los plazos se cumplen estrictamente. Por ejemplo, cuando se da la audiencia de juzgamiento, ese día también el juez tiene que decir cuándo va a emitir sentencia. Y la Ley Procesal del Trabajo dice que tienen que emitir ese día, y si no se puede, máximo lo tiene que hacer en el plazo de 5 días hábiles. Si, por ejemplo, hoy día se llevó adelante una audiencia de juzgamiento, hoy día estamos 12, a más tardar la sentencia tiene que ser emitida el 19 de noviembre, dentro de los 5 días, así establece la norma. Luego de eso, si la sentencia no es favorable al trabajador o a la institución, existe el plazo de 5 días para interponer el recurso de apelación. El recurso de apelación tiene que ser elevado por el juez. En el plazo máximo de 5 días lo eleva. La sala tiene el plazo de 30 días para señalar la audiencia de vista de la causa. La sala laboral, en la audiencia de vista de la causa, escucha a ambas partes si han solicitado informe oral y cada uno defiende su posición. Si la sentencia ha sido favorable al trabajador, el trabajador defenderá la sentencia. El procurador dirá que esa sentencia no ha sido correctamente emitida. Igualmente, en segunda instancia, la sala laboral tiene el plazo máximo de 5 días para emitir la sentencia de vista, contados desde el día en que se produjo la audiencia de conciliación. Luego de emitida la sentencia, las partes que han sido, los que no han sido beneficiados con la sentencia ha sido adversa para ellos, ¿qué hacen? Interponen recurso de casación. Pero la novedad la tenemos desde el mes de octubre, que solo se eleva copias digitalizadas del expediente a la Corte Suprema. Eso es en el caso que la sentencia ha sido declarada fundada a favor del trabajador. Y el expediente original regresa al juzgado laboral, al juzgado de trabajo. ¿Para qué? Para que el juzgado de trabajo ejecute la sentencia. Ya no es como antes. Antes, ¿cómo era? El trabajador solicitaba la
ejecución anticipada de la sentencia. Se formaba un cuaderno, se emitía la resolución para ejecutar la sentencia. Ahora no es así. Ahora el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha emitido una resolución administrativa que dispone que las salas laborales de oficio reemitirán todo el expediente al juzgado de origen para que el juzgado de origen ejecute la sentencia. Por ejemplo, en este tema que estamos tratando, se dio la desnaturalización de los contratos y ordenaron que se incluya en la planilla del decreto legislativo 728. ¿Qué tiene que hacer el juez de trabajo cuando reciba el expediente que fue elevada con el recurso de apelación? Lo que tiene que hacer es emitir una resolución requiriendo al titular de la entidad a fin de que cumpla con el mandato judicial. Y el titular tiene que dar las órdenes a las áreas correspondientes para que trabajen en la inclusión de los trabajadores bajo el régimen laboral del decreto legislativo 728, si se ha dado la desnaturalización en estos casos. De modo que ahora los procesos laborales son más rápidos que antes. Cada vez se hace más rápido, más veloz y todo es oralizado. La audiencia de conciliación, la audiencia de juzgamiento, todo es oralizado, ¿no? Antes no era así. Se presentaban los alegatos por escrito, las contradicciones, etc. Demorado. Ahora no es así. Esa es la desnaturalización de los contratos laborales que se presenta en el sector público. Muy bien, amigos, ha sido una alegría haber compartido con todos ustedes estos temas de interés nacional, como siempre, ejecutando lo que ustedes deciden. Me recomendaron que trate este tema de desnaturalización de contratos y lo hice con mucho gusto. Como siempre, los invito a que me puedan dar sugerencias de los temas que vamos a tratar. Todos los temas que estén relacionados a derecho laboral, gestión municipal, gestión pública, me lo pueden decir con toda confianza. Me pueden escribir al WhatsApp 964 93 30 47. Repito, 964 93 30 47. Hasta el día miércoles al mediodía. Ya nosotros en la tarde del miércoles estamos anunciando el tema que vamos a tratar. Muy bien, estimados amigos, me despido hasta el viernes 19 de noviembre a partir de las 8 de la noche. Ahí trataremos temas de interés de todos ustedes. Un abrazo para todos ustedes. Hasta el viernes 19 de noviembre, 8 de la noche.